Bueno, llegamos a 2 años importantes en tu historia, pero también en la historia de la animación en México, en la historia del cine en México, que son 1975 y 1976. En 1975 tú haces este primer ejercicio cinematográfico que es Mentirosa. Y hay varias cosas que me llaman la atención de Mentirosa. La primera tiene que ver con que es un cuerpo. ¿En qué momento puedes tú pensar que te interesó dibujar cuerpos? Yo creo que hay una parte, Samuel, que tiene que ver con que para mí el dibujo era un placer. La clase de dibujo con Gilberto es donde yo descubro una clase con una modelo o un modelo desnudo, desnuda, y eso, por un lado, era como, ok, observar el cuerpo, ¿no? A detalle. Y al mismo tiempo el placer de estar dibujando. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que tiene que ver con, no sé, hablando de Mentirosa en particular ya, es de repente, para mí fue como algo muy natural. O sea, ¿qué voy a hacer de ejercicio? ¿Qué voy a dibujar? No lo pensé 2 veces. Fue una mujer desnuda, porque es lo que yo quería dibujar y donde me sentía bien dibujando. Después viene y qué va a hacer esta mujer desnuda, cómo se va a mover, qué va a hacer, ¿no? Tiene ahí una construcción donde yo a veces trato de ir recordando en qué orden fue. A lo mejor el mismo Carlos Bustamante nos puede ayudar a hacer memoria. Debe tener mejor memoria que yo. Pero ¿qué fue? Elegir la canción o ponerme a dibujar. Entonces, bueno, primero era la parte del dibujo, que era cómo lo voy a hacer. Y era desde la parte mecánica, o sea, cómo hacer un registro de hojas. En una regla pegué 3 gomitas de lápiz, perforé las hojas y pegué las gomitas con la perforación, ya tenía mi regla con registro. Y entonces era que la hoja bond no tenía una mesa de luz, entonces era pues que una hoja transparentera de alguna manera con la siguiente para poder ver lo que había abajo. Y después venía qué pasa con cómo se va a mover esta mujer. Y luego esta parte de en qué momento elegí la canción de Mentirosa. Seguramente yo ya andaba medio saliendo a los antros de mala muerte de la Ciudad de México a oír salsa y bailar salsa y cosas por el estilo. Entonces, no recuerdo que ese disco yo lo tuviera, pero en algún momento la oí y me gustó esa canción y la saqué de un disco, un LP de 35, me acuerdo. ¿Y por qué esa canción? ¿Qué se conjuga ahí? Se conjuga una canción generalmente las canciones que se cantan en un lugar salsero, en un antro para bailar, donde igual se fichaba y demás, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué son estas canciones? Generalmente eres una mala, no me quieres, ¿no? La mentirosa, o eres la santa o eres la hija de la fregada, ¿no? Entonces, escojo esa canción y yo creo que con esa canción me voy en esa sonoridad de eres una mentirosa. Y la mujer desnuda en un sillón diciendo, vete al diablo, ¿no? Vete al diablo. Yo estoy aquí muy a gusto, desnuda en mi sillón, con mi plantita y con mi figurita y mi ventanita. Vete al diablo. Y entonces decido terminarla con este giro de esta mujer que se vuelve de repente un diablo y una cosa así medio, que son 4 o 5 dibujos donde se va modificando y que finalmente ella mira a cámara hacia el espectador y lo insulta y acaba como cerrándole la cortina, que ni siquiera la cortina se acaba de cerrar bien, no sé, no estaba tan calculado, pero
Pues ahora lo ligo un poco así, Samuel. O sea, lo ligo así, que son esos elementos. No te puedo decir seguramente, y yo creo que en las hojas que tenemos saliendo del archivo, debe estar ahí. Yo debo haber medido en cinta magnética la canción de Mentirosa y viendo cuántos cuadros, y entonces ahí haciendo un cálculo de cómo podía entrar eso. Si puedes como tratar de hacer un poco más de memoria en el detalle de cuántos días tardaste haciendo Mentirosa, cuánto tiempo, alguna otra dato que tengas de la creación. Tú hiciste prácticamente todo lo del sonido, los dibujos. ¿Usaste alguna modelo en ese caso? No hubo modelo. No hubo modelo. Era como mi memoria de mis clases de dibujo de desnudo con Gilberto Aceves Navarro, totalmente. ¿Cuánto me tardé? Sí me tardé haciendo, me acuerdo, no te puedo decir en tiempo, pero me acuerdo de estar en la noche de más y más, y que me llegaba a la medianoche y más, y yo veía cómo crecía el cerro de dibujitos, ¿no? Después hice la prueba de línea y lo vi en una prueba de línea que ya no tengo. ¿Quién sabe dónde habrá quedado esa prueba de línea? Y fue cuando Carlos me dijo, yo creo que la prueba del papel la hicimos en algún salón ahí en San Carlos. Y después me dijo Carlos, ahora hazlo en acetato y hazle un fondo, ¿no? Y ahí sí fue en China, porque era entonces comprar los metros de acetato como de plástico como para mesa de fonda, y cortas los cuadritos y perfóralos, y se hacía como charol, un Holland. Y Carlos consiguió la cámara, y eso sí recuerdo que lo grabamos en la azotea de San Carlos. Y el reflejo era tremendo, los reflejos del acetato pues no teníamos lámparas ni nada. Todo el equipo lo había conseguido Carlos, la cámara la hacía Carlos, y a mí me gustó mucho entrar a esta parte de la moviola y medir el sonido y tener ahí un aproximado de una hoja de exposición, ¿no? Entre comillas. Entonces el tiempo que me tardé, varias noches, largas noches. Sí. No te sé decir cuánto tiempo. Pero me gustó mucho también, creo que sí registro la sorpresa de Carlos pues del trabajo que estaba yo haciendo, y sentí su interés como maestro, así de, lo hacemos juntos, ¿no? Eso fue muy, muy importante. Pues esto te lo pregunté el año pasado, pero no sé cómo lo pienses tú ahora. Porque para mí, pues que estudio animación, o sea, todo me parece fascinante, y eso, o sea, tú no eras consciente de que estabas siendo la primera mujer haciendo una película de animación en México. Yo estaba... Pero, ¿cómo te sientes ahora? Estoy muy sorprendida, Samuel, porque ¿qué es lo que puedo pensar? Estaba yo con una historia de infancia y adolescencia y una cultura X que venía yo de la provincia y demás, y estás en un lugar, en el tiempo indicado, donde suceden cosas. Eso fue, no había ninguna conciencia absolutamente, para nada. O sea, yo pensé que esto que yo estaba haciendo, lo estaban haciendo 50 en esta ciudad y en todo el mundo, y que es más, que yo podía ir muy atrasada en ese sentido, lo que yo quería era aprender. Entonces, no, ninguna conciencia de lo que hacía. ¿Quién vio Mentirosa? ¿La vio, se proyectó en algún lado, en el salón? En el salón lo proyectamos. ¿Y recuerdas, alguien te dijo algo? Recuerdo del grupo, recuerdo básicamente a Paco López, que él también había iniciado un ejercicio que no recuerdo cómo acabó,
pero él hizo un ejercicio en prueba de línea. No Del recuerdo. Paco López, Paco del López, puertorriqueño. del puertorriqueño, que fue muy Era amigo. tu compañero de generación. Compañero de generación, muy querido. Y no recuerdo que alguien más, porque yo creo que eran unas materias de alguna manera como opcionales, porque no recuerdo que estuviera ni Marisa, ni Carolia, ni nadie. Yo creo que éramos unos gatitos ahí, poquitos gatos en la clase con Carlos. ¿Y no recuerdas si te dijeron algo sobre el corto, si alguna reacción? Sí recuerdo que hubo como, wow, se mueve, ¿no? Esa, la mujer que hiciste y ay, trabajaste un montón, ¿no? Pero nada más, o sea, y ahí quedó y bueno, entonces ahí quedó una latita, que son lo que estamos sacando, y con una... Yo creo que después en algún momento, pues ya también fue verla con el sonido. Pero no recuerdo que hiciéramos una proyección de nada. Nunca. ¿Te asumes como animadora en ese momento? Yo creo que hay algo donde sí me asumo como animadora porque decido que iba a mover piedra y lodo para poder continuar haciendo otro ejercicio de animación y que me lo valieran de alguna manera como pago en alguna materia. Yo creo que en la materia, si no me equivoco, fue de diseño con Miranda, creo que un maestro. Dije, maestro, es que estoy haciendo esto y quiero, como yo entro a sus clases y todo, pero el trabajo que quiero hacer es otra animación. ¿Me valdría como calificación eso, lo que yo estoy haciendo en animación? Y recuerdo que me dijo que sí. Le gustó la idea de que yo estuviera metiéndome a la animación, como que le sorprendió. Y entonces sí creo que digamos, me asumí como una curiosa de la animación, no como una animadora en ese momento. Y cuando, después de que presentas Mentirosa, tarda mucho tiempo en surgir en ti la necesidad, el deseo de hacer ¿Y si eres mujer? No, era el siguiente semestre hago otra. Ok. O sea, en el siguiente curso con Carlos hacemos otra y Carlos estaba también picadísimo. ¿Y por qué esa necesidad o ese deseo de cambiar, de ya no dibujar, sino ahora recortar, sino ahora usar otra técnica? Yo creo que ahí ahí sí creo que es el gusanito que sembró ver el trabajo de McLaren. Sí, seguramente vi alguna de sus películas, creo que tiene una de pajaritos y no sé qué, que se mueven y que son recortitos, dije, ¿por qué no? ¿No? Y sí tenía yo esta claridad de las secuencias que quería contar. Me pareció lo adecuado. ¿Cómo es esa idea de Mentirosa? ¿Cómo llegas a esa claridad de Y si eres mujer? ¿Cómo llegas a esa claridad de las secuencias? Me busqué los momentos más representativos y en el momento que lo pensaba, también pensaba ya en todo, o sea, ¿qué puede ser? O sea, es una niña de tal, ¿cuáles podrían ser los elementos que te pueden marcar dentro de una historia de vida, ¿no? Yo decía, pues de bebé, esta parte donde de entrada te lastiman poniéndote los agujeritos para ponerte los aretes y que dicen es niña, ¿no? Y te ponen un moñito rosa, o sea, desde ahí ya era como, ya, ¿no? O sea, aquí está tu caminito por el que tienes que caminar. Luego el juego, pues es la niña con la muñeca, ¿no? Tal. Después ya la parte del rol del aprendizaje, de la parte como doméstica, que es la niña aprendiendo, moviendo la ollita, ¿no? Y ya es en el contexto ya de una cocina, ¿no? Y después ya la parte de el lado más cordobés, ¿no? De tú te casas y ta, ¿no? Y después ya fue la locura. Sí, ¿qué pasa con esa locura donde aparecen los recortes, la guerra, que ahí
hay una interpretación no solo de la crianza o la socialización de las mujeres, sino también pues de cómo el mundo doméstico se articula o se comunica, se relaciona con ese mundo político. ¿Cuál era tu reflexión en ese momento? Mi reflexión era absolutamente una revoltura, como generalmente son mis reflexiones. No soy una reflexiva ordenada. Me dejé llevar por el juego con las imágenes. Me dejé llevar por yo creo que ahí es más como el golpe de lo que yo estaba viviendo en ese momento, ¿no? Que era la música, descubrir la canción de Isabel Parra que me impactó, seguramente en la casa de alguien escuchando un disco que le pedí prestado y que me prestó para sacar la canción. Es Isabel Parra que grabó en Cuba con músicos cubanos. Los créditos de la película, y como ya no tenía yo el disco, ni siquiera pude sacar bien los créditos, por eso pongo Trova Cubana, porque no sé ni quiénes tocan, ¿no? Y entonces era ese era como mi presente, como que esa segunda parte de Y si eres mujer se vuelve un poco mi presente, porque era toda esta inquietud ya de yo como mujer, yo en este lugar donde hay guerras, donde cortan un cordón umbilical de una manera salvaje, como donde te niegan la diversidad, niegan todo este juego de comercio con el cuerpo, ¿no? Entonces empiezo a hacer esta locura de esta parte de la tecnología y la ciencia con esta imagen del feto, de la boca encima de un feto. Eso ya es un juego como como un performance de collage, es un bombardeo de imágenes. Y pensando en esto de la música, o sea, la primera parte del corto hay también un intento de experimentación sonora, diría yo. ¿Fue difícil hacerlo? ¿Cuáles eran tus herramientas, tus recursos tecnológicos que tenías en la cuestión del sonido? Porque nos parece muy interesante esa primera parte con sonidos incluso de radio, de objetos. ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo era hacer ese tipo de registro en los años 70? Fíjate que trato de refrescar la memoria y yo creo que fue un proceso muy... yo estaba muy metida ya ahí entre la música, en la Peña del Nahual y tal, y conocí a Javier Arroyo, que es un quenista excelente, pero también tenía maquinitas, ¿no? Y era muy amable y muy, muy lindo amigo. Y le dije, Javier, ¿podríamos grabar algo para un corto que estoy haciendo? Silvi, él es así, Silvi, claro que sí, nos vemos tal día, ¿no? Y yo me acuerdo que yo llevaba como mis tiempos, ¿no? Yo había trabajado un poco con Carlos, decir, a ver, como, guíame, ¿no? ¿Por dónde? O sea, seguramente Carlos me dijo, pues calcula tiempos de cuánto va a durar, ya que porque ahí sí ya habíamos filmado. Ahí yo tengo una laguna, no sé ese collage, cómo lo hice, o sea, si fue, órale, invéntate lo que quieras y después a la hora que seguramente Carlos me ayudó para editarlo, ¿no? Y ponerle un tiempo que ajustara con la canción, con el pedacito de canción que acabamos eligiendo, o más bien la canción se mocha así de cuando se acabaron los movimientos del collage. Pero yo lo que sí recuerdo es llegar a casa de Javier, que también vivía por acá, de estar sentados en el piso, en el cuarto, con una grabadorcita y fue ir grabando ahí todo. O sea, por ejemplo, lo del radio era distorsionarlo, pero era, o sea, prueba uno y eso quedaba, ¿no? O sea, eso quedaba.
Él tocó la quena que se escucha en algún momento es de él. Las estaciones de radio, ahí agarramos un radio y grabamos y ¿no? Tal cual. Pero lo que fue muy, muy bonito es que fue como él y yo jugando. Él y yo jugando, vamos a inventarnos esto, vamos a ponerle sonido y no tenemos nadie que nos diga esto se puede, esto no se puede. Eso, yo creo que esa es la clave también, del momento en el que estás y que no, que tú te des el aire de hacer lo que puedes hacer con lo que tienes ahí a la mano. Y esta intención de distorsionar y de jugar con el radio, pues de alguna manera era como también tener pues esto que sonaba en nuestro tiempo, ¿no? O sea, eso es lo que sonaban, los anuncios que sonaban en el radio, eso es la música que tocábamos, la música que escuchábamos. Creo que es como un compacto de mi presente en esos años con mis amigos, mis amigas, mi escuela y todo. Hay como esta parte que me gustaría que también, que ahora mencionas, hasta ese momento tú sientes que hacías cine con tus amigos, o sea, que tu cine era muy pequeño, muy íntimo, o ¿cómo elegías a tu equipo de trabajo? No sentía que estaba yo haciendo cine, ni sentía yo que tenía un equipo de trabajo. Era un maestro solidario, que era Carlos Bustamante, que me empezó a abrazar literalmente, a invitarme a su casa y a ponerme más elementos para yo hacer, pero sin ninguna conciencia, Samuel. Yo sentí que había hecho cine a la mejor. Una peliculita, ¿no? Cuando me fui a La Habana y mi película participa en el Festival de Cine de La Habana y la veo, o que me dicen se fue al Festival de Lille, ¿no? Porque creo que primero se fue al Festival de Lille y luego se va a La Habana, o no sé qué fue primero. Pero ahí es donde siento, ¡ay! Esa es una mini peliculita que se coló, así literal, ¿no? Además, por ejemplo, en el Festival de La Habana no gané nada, ¿no? Ganó el grupo que íbamos también de México, que se llamaba Cinesur, creo, que ganan con el cortito de Pancho Villa. Y para mí es así como, fue como, qué suertuda soy. Mi peliculita se pasó en un festival y la puse a ver en una pantalla, en un cinote, porque era un cinote el de La Habana. Y bueno, quizás un poco la conciencia crece en el sentido cuando de repente mi hermano Jorge me manda una constancia de que la película se había proyectado, que te lo mandé, no sé cuántas, 120 veces o 140, entre sindicatos, escuelas, no sé qué, y que dices, wow, esto tiene, que esa es la parte donde sí me engancho y que ahora pues toma un valor y que es el trabajo que hicimos posteriormente en el colectivo, porque y si eres mujer, se vuelve un poco la carnada, un poco el anzuelito que jala que el colectivo me digan, ¿quieres entrar con nosotros?, ¿no? Entonces es como una magia de esa peliculita mini y de La Mentirosa, donde entro a un engranaje donde empiezo a hacer cine y a meterme a otros círculos del cine y aprender sin haber nunca estado en una escuela de cine, ¿no? Y o sea, ahora que lo pienso también en Ni si eres mujer, aparecen algunos elementos importantes, o sea, por ejemplo este elemento del nacimiento, que pues te va a acompañar también y te sigue acompañando en tus representaciones, en tus películas. Sí. Y ¿qué puedes decir al respecto del nacimiento? O sea, ¿qué implicaba para ti en ese momento el nacimiento, el parto, el embarazo, todo ese proceso que es
que al final de cuentas en esa Uf. época se estaba pensando mucho sobre eso, ¿no? Desde los feminismos de la segunda ola, Sí, el embarazo, el parto, Sí. llevó a un montón de interpretaciones de lo que significaba ser mujer. uy. Esto trae una cola muy, muy grande y muy de principio. Yo creo que tiene que ver desde, por un lado, con tu experiencia corporal, que para mí desde el momento que empecé a menstruar, fue un cambio de vida, fue terrible, fue una lata toda la vida, porque todo el tiempo para mí, toda la parte de mi sexualidad y mis órganos sexuales como con relación a la menstruación, al útero, todo fue como un cúmulo, un problema tras otro, ¿no? Que se va como sumando. Entonces, el ser mujer, que es ese cambio en el momento en que tú eras una niña invisible, muy feliz y muy que disfrutabas hacerte tus 2 trenzas con estambres, pasas a ser mujer, ¿no? Y desde ahí ya así como, y el mandato cordobés, ¿no? De la niña bonita se casa y ¿no? Y se vuelve la esposa de. No. Yo llego a la Ciudad de México y entonces es también esta otra parte de, pues ya viene esta otra parte donde, por ejemplo, para hacer esa película yo camino aquí 2 cuadras, está el DIF, llego, toco la puerta, tengo que hacer un ejercicio en mi escuela, no sé qué, y entonces me dejan entrar y entro a los cuneros y le tomo sonido con una grabadorcita que seguramente me dio Carlos Bustamante o que yo tenía una como de juguete, y grabo a ese bebé que está llorando allá adentro en los cuneros del DIF. Para empezar, qué maravilla que me dejaron entrar, pero te lo juro, Samuel, que se me quedó ese llanto de ese bebé, todavía lo siento en mi cabeza. Fue impactante. Y entonces, o sea, el yo representar ese bebé que llora, pues después me sigo con ese hilo, porque ese hilo ahí empieza desde que te embarazas hasta que naces, y después, ¿qué sigue? ¿Dónde va tu historia? ¿Dónde la llevas? ¿Dónde va el cordón? ¿Dónde va ese hilo de vida, esa historia de vida en el cuerpo? Y entonces yo me doy cuenta que en mi trabajo en San Carlos tengo, en Gobelinos, hice un tapiz que le regalé a Carlos, mi hermano, que haz de cuenta que es un huevo cocido cortado a la mitad, fondo negro, blanco y la yema, ¿no? Como muy poco, muy las sopas de Campbell's, ¿no? O tengo un grabado donde también es una mujer desnuda, pero también hay un huevo. O sea, todo el tiempo hay este mandato de la maternidad. En esos años, sí, no me tocó tanto como a Elena, mi hermana, en términos de esa segunda ola del feminismo, yo no lo sentía así, yo ya venía de generación más adelante donde dices, ok, yo puedo decidir sí o no tener hijos, ¿no? Yo ya no me sentía con una obligación. Y entonces, de alguna manera, todo mi escucha con mis compañeras, con mis amigas, con mis colectivos, sí me llevan a una reflexión sobre el cuerpo y sobre la maternidad y sobre la vejez ahora y sobre esta línea de vida que no voy a dejar que nadie se meta como un mandato, y que yo llevo el timón hasta donde yo pueda, hasta donde yo quiera y hasta donde la vida me deje. Pero sí, lo tengo como claro que ha sido una construccioncita que se va dando como esas casitas que hacíamos de palitos de paleta, de tiqui, 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 ¿no? Y ya para terminar como esta parte, hay otro elemento que es central en estos primeros cortos y que van desde nuestro juicio a construir como tu imaginería en el resto de tu obra. Porque sí, por un lado están los dibujos de mujeres, pero son mujeres en espacios cerrados, son mujeres en la casa. La mujer de Mentirosa está en un sillón. Y si eres mujer es muy importante cuando ese espacio en blanco se va convirtiendo en el espacio de la casa. ¿Cuál es tu relación
con el espacio doméstico y con la representación de ese espacio doméstico. Porque después, en Vida de Ángel, pues va a estar allí el espacio doméstico totalmente, ¿no? Y pasará otra cosa cuando hablemos el día de mañana de la animación del mar, por ejemplo. Pero estos primeros 2 cortos están situados en el espacio doméstico, en la casa. Sí. ¿Qué pensarías al respecto? Yo creo, Samuel, que por un lado mi trabajo, yo no he sido una activista tan de afuera, tan del mundo, tan del activismo político, tan de... Yo siento que mi trabajo y mi reflexión y mi curiosidad y mi capacidad, porque tiene también que ver con tu capacidad o tu valor o tu habilidad para confrontar un poco el mundo externo, es hacia adentro. Y por el otro lado también siento que es muy valioso el trabajo hacia adentro, hacia... Pues, ¿qué más que el trabajo de lo que tú puedes hacer en tu cuerpo o en tu casa? O sea, es ahí donde pasas la mayoría del tiempo. Y de entrada, es difícil estar en un lugar donde ves cosas horribles, ¿no? Pues de entrada cuidas la plantita, a ver si tiene plagas se la quitas y si florea la festejas, ¿no? Y es un poco eso, es lo mismo con el cuerpo, es lo mismo con tu comida, con tu jardín o con tu calle o con tu barrio. Se va extendiendo, entonces yo paso un poquito de, ok, abro la ventanita y salgo y ay, mejor ahorita me regreso y ahorita salgo y ahorita me regreso, porque yo creo que me siento muy bien también en este espacio íntimo de reflexión y no creo que sea, a veces me pregunto si es una reflexión muy ególatra, muy sobre el trabajo íntimo, pero es que yo sí encuentro, y después sobre todo de haber hecho la película de Mi piel oculta o La primera sonrisa, donde entro al documental, es también esta parte de me importa lo que te pasa a ti. O sea, me gusta escucharte y me gusta ponerme en tus zapatos. Y eso a mí me enseña y creo que lo compartimos. Y lo traduzco a mi manera y ahí lo plasmo en algo, ¿no? En una animación o en una película. Pero un poco es esta parte. Yo creo que justo estoy así como que dices, ok, esta locura aquí entre la tecnología y la vida lo más sencilla. Aquí estamos en un jardín con unos arbolotes y un solecito y tiene poco que ver con la tecnología, aunque tengamos ahí una cámara. Bueno, pues entonces hasta aquí le dejaríamos hoy. Mañana retomaremos y gracias por tu tiempo.